¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer toda la parte de diagrama esquemático de la parte eléctrica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver la iluminación, cómo podemos tenerlo en contactos y no solamente eso, sino que lo podemos tener tanto en un panel que tenga que ver con la parte de iluminación y de contactos. Ok, entonces la primera parte que vamos a hacer es cómo podemos nosotros a partir del video que se generó de 4 fases ya ha sido publicado previamente de cómo hacer este loft con la estructura, etcétera. ¿Cómo vamos a pasar de esto directamente a una parte de electricidad sin necesidad de usar un externo de template de AutoCAD Electrical? Ahora bien, mi recomendación, si eso lo vamos a hacer aquí, lo primero que yo sugiero es tomar pues ya lo que existe, es decir, aquí en esta parte voy a tomar la parte de el Electrical Default. Voy a abrir un proyecto, que en este caso es un proyecto que está en blanco, pero veamos cómo está estructurado aquí. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ubicar en la parte de Manage y voy a transferir los estándares que están de un proyecto al otro. Por ejemplo, acá me detecta cuál es el proyecto y voy a seleccionar pues los temas que a mí me llaman más la atención para pasar. Por ejemplo, no necesito las charolas, ¿no? En este caso no voy a poner, si necesito pues paso obviamente los conduits, pero no lo voy a tomar, ni los ductos, tal vez los sistemas de distribución, la parte eléctrica, toda la parte de electrical settings, eh, toda la parte, por ejemplo, de vistas, la parte de la parte, por ejemplo, de wire, todo lo que tenga que ver con wire, ok, todo este tipo de acá. También vamos a tomar, y eso es bastante importante, toda la parte que tenga que ver con parámetros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es lo que pues en este caso para mí va a ser o para que se pasen todos los elementos. En resumen, ¿qué sería lo que me interesa a mí pasar? En este caso serían, por ejemplo, los sistemas de distribución, todo lo que venga con eléctrico, los proyectos, los parámetros del proyecto, esos son importantes, lo vamos a ver un poquito más adelante. Los tipos de voltaje, todo lo que tenga que ver con la parte de cables y también, por ejemplo, los templates de las vistas. ¿Por qué? Porque ya son los elementos que de alguna manera están cargados. Si yo le digo que me sobrescriba o solamente los nuevos, bueno, yo sugiero que tomen únicamente los nuevos. Un tema importante es que ahora en propiedades, con lo que acabamos de hacer, no aparecía previamente el tema de la disciplina y la subdisciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora cuando transferimos los parámetros del template ya tenemos la opción de poner disciplina y subdisciplina. Eso va a ser importante para a final de cuentas dejar nuestro proyecto como es, como yo quiero, ¿no? Otro tema importante que hay que resaltar,
nuestro proyecto del Loft, aquí dice View All. Como vamos a ver un poquito más adelante, ya lo voy a traer arreglado, y en este caso la parte, cómo podemos configurar esa parte del browser. En este caso estamos viendo, por ejemplo, que yo aquí puedo ordenarlo, y aquí existe un tema que se llama disciplina. Le voy a dar un edit, y esta disciplina yo la configuré disciplina, subdisciplina, después el family type y al final el view name. ¿Qué significa esto? Que en este caso, cuando aplico este filtro, yo acá tengo disciplina, subdisciplina y después el family, que serían las planos estructurales, los de planta, los de plafón, secciones, elevaciones, etcétera. Yo ya aquí configuré, por ejemplo, la parte eléctrica, le puse lighting, power como subdisciplina e iluminación. ¿Esto cómo funciona? Básicamente, si yo toco este nivel que dice iluminación, vamos a ver que aquí la disciplina es eléctrica y la subdisciplina es lighting. Y lo primero que estamos viendo aquí es que dicen, oye, pero aquí ¿por qué aparece esto en gris? Bueno, en este caso hay elementos que yo pude aplicar con un template. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo algunos templates ya por default, vamos a suponer que no sé, vamos a tomar esta vista 3D, la voy a duplicar, ok, la voy a duplicar, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner la parte eléctrica. Cuando yo lo tengo aquí, simplemente me voy a las propiedades y le digo, bueno, no va a ser de coordinación, en este caso va a ser eléctrico, y vamos a ver cómo cambia nuestro elemento aquí. En el momento que yo le doy eléctrico y por ejemplo le doy una subdisciplina que podría ser la parte de lighting y le doy un apply, lo primero que vemos es que nuestra vista queda únicamente mostrándonos los elementos eléctricos. Lo voy a poner en modo hidden. Nos muestra los elementos eléctricos, digamos, que se resaltan, y los demás están en color como marca de agua, un tipo más gris, ¿ok? Entonces, ese es uno, y la otra parte es que vamos a ver que nuestro elemento que estaba en este browser que decía general, ahora se va a encontrar en Electrical, en 3D Views, y aquí está. ¿Por qué? Porque lo ubiqué en la parte de Lighting. Ahora bien, este elemento no tiene aplicado un template. Sin embargo, pues existen los templates en 2D o en 3D. Aquí no tengo creado uno en 3D, pero en la parte de 2D, como es este de iluminación, pues yo le apliqué un template que se llama iluminación. Aquí vamos a ver que por default en el sistema ya existía uno que se llama Electrical Plan. Yo tomé este de Electrical Plan, lo dupliqué, lo puse iluminación y le permito que cambiar de escala, el display del modelo, el nivel de detalle, que por ejemplo la subdisciplina me permita cambiarla. Sin embargo, la disciplina que no me la permita cambiar, por eso se ve en color gris. Y también, por ejemplo, la parte de filtros la dejé disponible para poderla modificar. Es decir, cuando yo tengo aquí en este caso el override filters, yo aquí la puedo cambiar. Ok, entonces en este caso yo ya tengo ordenadas mis vistas, las dupliqué, las pues literal
las copié y en este caso yo puedo aplicar un filtro. Yo apliqué un filtro donde le digo todo lo que sea contactos, apágamelo en la parte de iluminación. Y si yo me voy a el tema de contactos, vean ustedes que aquí dice Power, aquí dice Lighting, así lo voy ordenando un poquito mi dibujo. Aquí en la zona de contactos yo apliqué la plantilla Electrical Plan, mismo caso, y yo le pongo el filtro y donde sean las luces las apago. Esto de los filtros, bueno, básicamente, por ejemplo, donde dice contactos, pues lo que pongo yo es que todo lo que son Electrical Fixture corresponde a contactos, y en el caso de las luces todo lo que tenga que ver con lighting, que sería lighting devices, lighting fixtures, cuando sean luces las enciendo o las apago. Y en este caso hago un poquito de juego y ya tenemos en este caso la parte de iluminación, donde yo coloqué los elementos como son las lámparas, los switches, etcétera, y en los contactos pues ya tengo únicamente los contactos. ¿Qué fue lo que hice aparte de cargar bueno, los templates, del template tomar prestada la información? Me fui aquí en Insert, cargué a través de la familia, busqué en la parte de Lighting todo lo que sea MEP internal, bajé las lámparas, bajé lámparas que tenían que ver con la parte de 120. ¿Por qué? Porque lo quiero ajustar a la parte de 120. También me fui a la parte eléctrica, y en la parte eléctrica dentro de MEP yo tengo todos los elementos de distribución que son paneles de distribución. Bajé los paneles que tienen que ver con 120, como es este de aquí. Y en el tema de los terminales, no me pregunten por qué, pero aquí se encuentran todo lo que son los switches, los receptáculos, y lo mismo, busqué los elementos que fueran que hagan sentido, como un switch general, etcétera, y son los que ya están cargados y yo coloqué. Obviamente se colocan de manera prácticamente automática, es decir, si yo quiero colocar algún appliance me voy a componente, esa es una opción, o me voy por ejemplo a sistemas. En sistemas le puedo decir qué quiero colocar. Si es un electrical fixture, me lo filtra y me dice, ok, tú puedes poner un receptáculo que puede ser un receptáculo tipo GCI estándar, y en ese momento que yo lo toco me dice en la cara, y bueno, yo puedo colocar, por decir algo, un contacto en alguna sección que yo quisiera ubicar, como podría ser en esta pared. ¿Ok? Ya que lo coloco, me lo pone y ya está. Así de sencillo. Yo coloco tanto la parte de contactos, me voy, en vez de electrical fixture, me voy a lighting, y acá ya me dice cuáles son, y yo escojo si es dimmer, si es un single pole o es de 3 vías, que en este caso, por ejemplo, en la escalera yo podría poner un switch, perdón, pero ese estaba aquí, un switch al bajar la escalera de 3, un polo de 3. De esa manera yo ya puedo colocarlo. ¿Por qué lo tengo separado? Bueno, básicamente porque, pues bueno, tratar de que se haga menos la información, pero estos paneles que son el equipo eléctrico, yo coloqué estos dos. Importante, yo cuando coloco mi panel, le puedo de entrada poner un nombre. Yo a este panel le puse iluminación, este de aquí, y también le dije que tenía un sistema de distribución de 120. Este de aquí yo le dije que era un contacto, y lo mismo que es de 120.
En este caso, lo que vamos a nosotros hacer en esta demostración muy breve, pues es basado en un voltaje de 120. Un tema muy importante es que tengamos habilitado el sistema de distribución, es decir, me voy aquí a los settings, y aquí en los settings, digamos, de la parte eléctrica, es decir, cuando yo me voy aquí en esta parte, es todo lo que tiene que ver con eléctrico. Tenemos los tamaños de los cables, etcétera. Tenemos las definiciones de los voltajes. Si yo quiero cambiar algo de esto, lo puedo hacer. ¿Cuál es el valor nominal, el mínimo, el máximo? Obviamente este está a la mitad o por ahí. Y vemos que tenemos ya definido uno de 120, uno de 208, uno de 240, etcétera. El tema es que aquí en Distribution System yo puedo crear o yo genero uno nuevo, y aquí yo le doy 120, es una sola fase cuando son dos cables, y vemos 120. Si aquí son tres fases, son cuatro cables, y me da la opción, bueno, en este caso es si es trifásico, si es un tipo Y o es bueno, Y o delta. Y si es en este caso single, aquí son tres cables y me dice 240, 120. Este fue el que yo di de alta. ¿Cómo se da de alta? Pues aquí yo ya pongo el valor, le digo si es de tres fases o dos fases, aquí tiene dos cables y aquí ya le pongo. En este caso no lo voy a usar, pero sí vamos a dejar vivo este de 120, que es el que es muy importante que esté en este panel. ¿Por qué es importante? Porque bueno, es 120 para poder conectar los elementos que aquí son 120. Todos estos elementos tienen 120, ya sea en contactos o en la iluminación, es exactamente lo mismo. Cualquier elemento que yo toque tiene un elemento de voltaje de 120. Hace sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo generaría yo un circuito. Y vean ustedes que aquí yo tengo en vista, si yo me voy a View, aquí en vista yo tengo en User Interface un System Browser, que es este que estaba apagado. Yo lo puedo encender, y el System Browser básicamente lo que me dice qué elementos tengo ya, tanto mecánicos, de tubería o eléctricos, y vemos que aquí no están asignados ningunos de potencia, que son los contactos y todo lo que yo ya tengo, que ustedes ya han visto que está aquí. Vamos a generar un primer circuito, y vamos en este caso a considerar que un circuito pues va a ser, por ejemplo, es decir, para que sea más fácil manejar todo, va a ser un circuito. Por ejemplo, de aquí pues sería otro circuito. Todo esto que está aquí, esto que está aquí sería un circuito, otro circuito, y así nos vamos, ¿no? Voy a hacer un circuito y lo demás es repetirlo, ¿no? Entonces, primero selecciono yo una lámpara, por ejemplo, y vamos a ver que esa lámpara, cuando yo la selecciono, tengo dos opciones: poner un switch o poner algo de potencia. Vamos a seleccionar la potencia, y en el momento que yo le digo la potencia, me dice: ¿quieres editar el circuito? Es decir, ¿qué otros elementos quieres que pertenezcan a tu circuito y a qué panel quieres agregarlo? Como yo ya le puse nombre, me dice: ¿quieres el panel de contactos o el de iluminación? Por ejemplo, en este caso es iluminación, me dice es un breaker. Ok, ¿qué elementos quieres agregar? Bueno, voy a agregar en el circuito pues las lámparas, simplemente las voy tocando, van cambiando de color, pero no solamente las lámparas, le voy a decir que también se agreguen los switches. ¿Por qué los switches? Porque a mí me interesa que en la parte esquemática aparezca el switch pues colgado, ¿ok? Entonces vamos a suponer que estos elementos, que son
4 switches y 6 lámparas sean parte de mi elemento, y en este caso le voy a decir finish. Lo que vamos a ver aquí es que en esta parte eléctrica no estaba habilitada, y ahora la parte eléctrica me dice ok, de lo que ya está asignado en el panel de iluminación, en el breaker 1, es decir, aquí va por orden, en el primer breaker que yo coloqué. ¿Cómo sé esta parte? Bueno, cuando yo toco un elemento como este, me da las propiedades, y en una parte de aquí me dice cuántos breakers tiene. Tiene máximo de 12 breakers, ¿no? Entonces, en el primer breaker de los 12 que tiene, ya tenemos todo nuestro circuito. ¿Esto qué significa? Si yo toco esta parte, pues me ilumina pues el circuito que lo compone. ¿Ok? Y eso pues es nuestra primera parte, que es muy importante que nosotros la tengamos. Ahora bien, cuando yo tengo seleccionado el circuito, que lo puedo seleccionar de este lado, le puedo decir que además todos los elementos conectados me los ponga ya sea con este estilo o con este estilo. Le voy a decir que me lo coloque en este estilo, y ya me queda de manera permanente esto. ¿Qué significa? Bueno, me generó unos splines que en dado caso yo los puedo reacomodar si no me gustan, pero básicamente lo que me dice es cómo están unidas los elementos o la tubería, cómo va. Si esto no me gusta y este iba para acá y yo quería que fuera de este lado, bueno, lo puedo en cualquier momento mover el elemento. Dentro de la parte de sistemas también tenemos un apartado de cables. Yo puedo poner los manuales. En general a mí me gusta que el mismo circuito me genere el cableado como acabamos de ver. Y bueno, aquí vemos que apunta este cable que va al panel. Aquí están todos nuestros elementos. Como mencionaba, lo hace de manera automática. Algunos elementos pues, posiblemente tengo que reubicarlos y decirle, bueno, con este voy a encender esta parte, etcétera. Si yo necesito agregar más elementos, lo puedo agregar. Un tema importante o interesante aquí es que lleva información también la línea que nos puso. Esta línea que yo toqué aquí me dice, ok, mira, tú tienes un conector que lleva voltaje, uno neutro y uno de tierra. Si yo, por ejemplo, a este le doy un más, aquí me pone dos marcas y me dice que son dos conductores. Entonces, de esa manera yo puedo, pues, manejar cómo va a estar mi elemento. Ahora bien, el tema también de despliegue de las líneas, pues eso sí lo puedo hacer directamente en la parte de Manage. Yo me voy a la parte de administración, me voy a los estilos de objeto y yo le puedo decir que los cables o el wire, yo quiero que me lo ponga de cierto color y que me lo ponga de un cierto estilo de línea y con cierta calidad, ¿ok? Y de esa manera pues es como nosotros aquí estamos viendo este elemento. Básicamente este mismo estilo lo vamos a replicar de este lado. En el caso de los contactos pues es parecido. Ahora bien, lo que yo genero aquí, sobre todo los cables, esos son por vista, es decir, esta parte me está haciendo la parte de iluminación. Si yo me voy a contacto, los cables que me dibuje aquí, toda la parte de wire es independiente a lo de acá. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahora yo voy a seleccionar le voy a decir power, hacemos exactamente lo mismo, edito el circuito y le voy a decir, ¿sabes qué? Ok, mira, estos que son como para el agua, como es una zona húmeda, bueno, para que tengan seguridad, vamos a conectarlos aquí, pero que también, pues bueno, tengan que ver un poquito con este elemento, ok, es decir, todo lo que está en esta zona va a ser parte de un circuito. Lo mismo, no le voy a decir que lo conecte a iluminación, sino que lo ponga a contactos, y en el momento que yo le dé palomita,
pues bueno, vamos a ver que aquí ya tenemos nuestra serie de contactos igual en el primer breaker. Mismo caso, yo selecciono mi breaker, o mis elementos que están aquí. Aquí, por ejemplo, no me mostró los cables, pero bueno, no pasa nada. Si yo le doy con la tecla tabulador, me hace el mismo efecto, donde, por ejemplo, aquí si vamos a ver que yo tengo el circuito eléctrico, que tengo este multi-select y que ha dado caso, aquí aparece el arc y wire y me lo puede dibujar y ya me lo conecta. Mismo estilo, este se va al panel, que si le quedó largo, pero si no, pues yo lo puedo poner que aquí sea el tema que yo voy a ubicar. Y de esa manera, pues voy a adelantar un poco el video, pero ya estamos viendo que tengo la parte de iluminación, la de contactos. El siguiente grupo que yo haga me lo va a colocar precisamente en esto. Y ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en este template que dice iluminación, pues no me muestra lo que es esto, que aquí aparece el topo sólido. Pero bueno, eso como no hay problema, yo en la parte de la plantilla que dice electrical, yo le puedo decir aquí a esta plantilla que todo lo que tenga que ver con topo sólido, la siguiente vez que aplique la zona eléctrica o la plantilla eléctrica, pues me va a desaparecer esta parte. Entonces es muy útil utilizar en este caso todas las plantillas, porque me permite trabajar rápido. Y aquí entonces ya tenemos estos dos. Voy a adelantar un poco el video y les voy a mostrar cómo queda prácticamente ya todo al final. Ahora bien, simplemente si yo reviso la parte de lo que no está asignado, vamos a ver que tanto el panel de contactos como iluminación le falta asignar porque tiene dos entradas, es decir, la parte que viniera de la calle. Pero aquí vemos que, por ejemplo, este lighting switch que está por aquí, yo le puedo decir show, en este caso me lo muestra, le voy a decir close, ya lo ubico, en este caso es el contacto que está por acá, es decir, es el apagador que está, es este, y yo lo puedo agregar. ¿Cómo lo puedo agregar? Bueno, pues a final de cuentas en este momento le puedo decir edit circuit, que me agregue el elemento, y ya cuando yo lo cierro no me va a generar automáticamente la liga del cableado, pero si yo lo selecciono y le vuelvo a picar en la parte del arc, ya me genera esta parte de la documentación. Entonces, como vemos, bueno, queda claro que este panel que yo tengo aquí, pues tiene dos entradas, y le falta la entrada precisamente de colocar el restante del suministro de la calle. Pero nosotros ya podemos ver que en el caso de la iluminación, pues tenemos tres breakers, en contactos tenemos 3 breakers, y ya nos quedó separado nuestro plano tanto de contactos, aquí lo podemos ver rápidamente, y nuestro contacto de iluminación. Como les digo, toda esta parte de los cables se hace de manera independiente de cada vista. Entonces, pues yo sugiero que se haga uno de contactos, uno de iluminación, y después hacer el cableado, y es la parte mucho más rápida que podemos trabajar. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y bueno, los espero para los siguientes videos. Hasta luego.